Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Ya pensaba que llegaba tarde, pero no llegó tarde, todavía queda un día para que podamos ver la carrera del Mundial en ruta femenino en Kigali, que será este sábado 27, donde el mundo del ciclismo ya sabéis que estará pues centrando su atención en esa carrera en ruta femenina, porque pues eso, la primera vez que se disputa en África. Estamos viendo ya las pruebas de contrarreloj, las pruebas junior, las pruebas sub-23, pero ahora llegan el momento culminante, diría yo, con la prueba en ruta femenina y luego el domingo con la masculina. La carrera se perfila como una de las más exigentes de los últimos tiempos por recorrido, ¿no? Es un recorrido duro y desde el año 2000 es el campeonato del mundo en ruta femenino con más desnivel positivo acumulado, 3.676 metros, cosa que hará que el perfil de la ganadora sea una corredora que deba superar pues esa exigencia. Históricamente el campeonato del mundo en ruta femenino ha sido dominado por naciones europeas y varias ciclistas han dejado, pues eso, su huella en el palmarés. Sin ir más lejos, la francesa Janine Longo es la que ostenta ahora mismo el récord, con 5 medallas de oro en 1985, 86, 87, 89 y 95. Muy cerca de ella estaba Yvonne Reiders, una de las pioneras en este deporte, con 4 victorias en 1959, 1961, 63 y 66. Y en la época ya, digamos, más moderna, cómo no, Marianne Vos, que consiguió pues 3 entorchados, 2006, 2012 y 2013, además de acumular un impresionante total de 6 medallas de plata, que también se dice pronto. Estas 3 ciclistas representan lo que podríamos decir la élite histórica de los campeonatos del mundo en ruta. Y por cierto, Marianne Vos, que iba a participar en este evento, al final no ha podido hacerlo, ha sido baja, por lo que parece una operación que ha sufrido su padre y ha preferido quedarse a su lado. Si nos vamos a recordar un poquito, como siempre, lo que sucedió el año pasado, fue una jornada marcada por un tiempo desapacible, con lluvia constante, temperaturas que apenas llegaron a los 12 grados. Recordad, se disputó en Zúrich. Fue una carrera bastante entretenida, donde la táctica a alguien le jugó una mala pasada. Fueron 154,1 kilómetros y tenía 2.384 metros de desnivel. El equipo neerlandés, con múltiples líderes en esa carrera, tenían a Lady Mobbelerin, a Marianne Vos, a Poppy Pieterse, asumió el control de la carrera, imponiendo un ritmo, diría yo que frenético, que hizo que el pelotón se fracturara en repetidas ocasiones. Su táctica, a menudo calificada como extraña, mostró una falta total de unidad y al final consiguieron, pues eso, incluso despistarse entre ellas mismas, ¿no? Porque paradójicamente había corredoras de Países Bajos por delante, corredoras de Países Bajos por detrás, y eso hizo que el equipo al final se desgastara por delante, por detrás, y perdieran, pues, las oportunidades que hubieran podido tener si hubieran sido un equipo unido. A falta de 40 kilómetros se consolida una fuga peligrosa, en ese caso con Justine Guéquier, con Ruby Rosengamon y con 2 corredoras de Países Bajos, Reinke Marcus y Marianne Vos. Este cuarteto entró a la última vuelta casi con un minuto de ventaja y poniendo en jaque totalmente al grupo de las favoritas. Casi podríamos decir que iban a tener esas medallas. En el momento decisivo llegó, pues eso, en la última y principal subida del circuito, un ataque de Elisa Longo Borghini con Denny Bolerin a rueda, y consiguen, solo con ese ataque, superar a la fuga. También dejan descolgada en ese momento a Lotte Kopecky y por unos instantes la belga pareció fuera de la lucha por la victoria. Incluso fue distanciada de nuevo por Chloe Daiger, es decir, que Chloe Daiger se puso a perseguirla y la dejó. Sin embargo, la falta de colaboración en el grupo de cabeza, cosa que resulta como siempre extraña y sorprendente, hizo que Kopecky, con la ayuda también de Chloe Daiger, pudieran entrar de nuevo y se reenganchara a esa cabeza de carrera y volviera a tener la oportunidad de ganar la carrera. En el tramo final solo quedaban 6 corredoras: Kopecky, Daiger, Longo Borghini, Liane Lippert, Bolerin y Ross Gamon. Y ya sabéis, final electrizante donde Elisa Longo Borghini lanzó un ataque a 250 metros
pura fuerza y Lotte Kopecky vino desde atrás y se impuso. La belga al final demostró tener más piernas cuando antes no las había tenido, por tanto fue una recuperación milagrosa y ahí pudo Lotte Kopecky llevarse el campeonato del mundo por delante de Chloe Daigle y tercera Elisa Longo Borghini. Deni Mollering, una de las principales favoritas el año pasado para ganar, finalizó en la quinta posición y se lamentaba de la táctica de equipo y yo creo que también se lamentaba un poco de la actuación que tuvo ella. Todo eso, como ya sabéis, lo comentamos en el especial que hubo sobre esa carrera. ¿Veremos algo igual este año en Países Bajos? A ver, luego lo comentaré, pero yo creo que es bastante improbable que sea así. Comentando un poco el recorrido, las ciclistas este año se enfrentan a 164,6 kilómetros que se desarrollarán íntegramente en un circuito urbano de unos 15 kilómetros en Kigali, al que se darán 11 vueltas. El trazado, como he dicho antes, acumulará unos 3.676 metros, una cifra yo creo que muy importante, muy seria, y a esto se le sumará lo que decíamos, el factor de estar en altitud, ¿no? Pasando los 1.500 metros durante toda la carrera. Los puntos decisivos y claves de esta carrera son por las dos cotas que tienen que salvar y la cuesta final. La cota de Kigali Golf, una subida de 800 metros con una pendiente media del 8%, que se corona a 6 kilómetros de meta, será el primer gran filtro en cada vuelta. Y la cota de Kimiura, el punto más icónico del circuito, se trata de una ascensión adoquinada de 1,3 kilómetros al 6,4%, que finaliza tan solo a 1 kilómetro de la llegada, y esa superficie irregular, ese adoquín, ¿vale? Que dificulta un poquito la subida, pues yo creo que será interesante también para ver ataques, como hemos visto en carreras, por ejemplo, en la sub-23 femenina. Todo ello acaba en la cuesta final, que son unos 900 metros, que al final están alrededor del 4-5%. Como podéis observar, es un circuito de mucho desgaste, diría yo. Sí que es cierto que a lo mejor las rampas no son todo lo duras que podrían ser, porque unas 800 metros al 8%, el otro 1,3 kilómetros al 6,4%, pero con el paso de las vueltas, y seguramente todo dependerá un poco del ritmo que se lleve, seguramente las primeras vueltas serán más livianas, porque se ha formado la típica escapada de mundial, donde a lo mejor pues duran, no sé, 5, 6, 7, 10 vueltas, y el ritmo se hace como un poco más liviano, pero cuando llegue el momento decisivo, no sé, faltando 3, 4 vueltas para el final, yo creo que ahí aumentará el ritmo y entonces verdaderamente veremos las corredoras que tienen mejor forma y las que no, y las que pueden superar esas cotas y las que no. Pero está claro que tiene que ser una corredora que se desenvuelva bien en cotas, que se desenvuelva bien en esos 164 kilómetros, que ya sabéis que es una distancia, yo diría, a ver, que cada vez se hace más usual, pero totalmente inusual en la mayoría de carreras. No tengo el dato, pero a lo mejor, no sé, solo el 10-15% de las carreras tienen esa distancia actualmente en el ciclismo femenino. Por tanto, también eso le da un plus más a la carrera. Por tanto, yo creo que será una carrera entretenida e interesante. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Ese exigente perfil de recorrido hace que las favoritas para dominar esta competición, pues como decía, sean corredoras muy completas y sobre todo que tengan, yo creo que una capacidad de
de pasar cota, casi ya diría de escaladora. Por tanto, ahí cómo encajaría. He hecho como 3 grupos y luego unas menciones y vamos a ello. El primer grupo, yo creo que lo he compuesto de 4 corredoras. 4 corredoras creo que ahora mismo son las que entre ellas tiene que estar la victoria. No sé cómo lo veréis vosotros, pero vamos si queréis por la primera. La primera de ellas es Denny Böllering. Diría pues que es una de las grandes favoritas al triunfo, junto con la siguiente que nombraré. El recorrido, como no, le va muy bien. Yo creo que a lo mejor esto no lo voy a repetir más, porque a todas las que voy a mencionar el recorrido les va bien. Pero en el caso de Denny Böllering está súper demostrado que es una gran escaladora. Además tiene una deuda pendiente, yo creo, con el Mundial del año pasado, con la imagen que dio en el Mundial del año pasado, que tanto le costó al final. Y me da que quizás busque también ese lavado de imagen, y más con la temporada que está llevando, donde hemos visto pues cosas tan extrañas como la derrota que tuvo en el Tour de Suiza, la no victoria en el Tour de Francia, además dejando una sensación un tanto extraña de estar muy lejos de poder conseguirlo. No ha sido un año como diríamos el año pasado, no llega con la misma vitola, diríamos, que el año pasado, donde yo creo que todos la veíamos como una súper favorita al triunfo. Aquí yo creo que la vemos como una gran favorita, pero no como una súper favorita, que es un pelín diferente, ¿vale? Ella misma dice que se siente con menos presión y que se siente más tranquila que el año pasado. Por tanto, a lo mejor, sin esa presión y estando más tranquila, le pueda salir mejor la carrera. Los datos no son muy halagüeños con Denny Böllering, porque solo ha hecho un segundo en 2023 y solo ha sido ese podio en las 6 participaciones que llevan en mundiales. Es un tanto peculiar ese dato. Pero bueno, yo creo que aquí sí que la fuerza del equipo se centrará en su favor. Aquí solo hay una pequeña duda y es el papel que jugará Anna van der Breggen en todo esto. Porque las demás, Femke de Vries, Yara Castellín, Reinke Marcus, Paulina Rogiers, Shirin Van Anrooy, yo creo que irán a una con su jefe de filas. Y claro, fijaros que no he dicho Anna van der Breggen. Aquí Anna van der Breggen yo la pondría en el grupo 2 de favoritas, básicamente porque es Anna van der Breggen, porque hay que tenerla muy, muy, muy en cuenta, porque puede ser como una segunda baza, como puede ser una baza de desgaste, es decir, hacer que Anna van der Breggen ataque, se vaya por delante y que tengan que trabajar otras. Pero fijaros que ese ataque también lo podría aprovechar Anna van der Breggen incluso para ganar. Yo creo que si ganara Anna van der Breggen, podríamos calificarlo de pequeña sorpresa por la temporada que lleva. Pero fijaros, la crono del otro día hizo una crono bastante buena, es decir que creo que viene en forma y además que ya ha sido 2 veces campeona del mundo, 2018 y 2020. Por tanto, diría pequeña sorpresa por eso, ¿no? Porque yo creo que no la esperamos subida en lo más alto del podio. Quizás sí que podemos verla en un segundo o en un tercer escalón. No sé hasta dónde puede llegar Anna van der Breggen. Y también creo que si ella, en un momento dado de la carrera, se ve sin posibilidades de poder ganar, entonces sí que se pondrá a las órdenes de Denny Böllering, porque eso lo demostró en su último año anterior de carrera, donde trabajó para muchísimas corredoras y lo ha demostrado incluso también este año en muchos momentos, donde ha estado trabajando incluso para Lotte Kopecky en bastantes carreras. Es una corredora que sabe sacrificarse por las demás y por tanto yo creo que la pondría, como digo, en el segundo grupo de favoritas y con esa atenuante, ¿no? De que si ve que la carrera pues ya no va con ella, seguramente se sacrificará. ¿Y quién es la otra corredora que os estoy diciendo que estaría a la par, diría, que Denny Böllering? Es Pauline Ferrand-Prévot. Después de su espectacular victoria en el Tour de Francia, fuera polémicas por el tema peso, simplemente vamos a quedarnos con lo que fue, con la espectacularidad de lo que hizo, pues podemos pensar que esta corredora es capaz de hacer cualquier cosa. Ha demostrado gran potencial subiendo,
Además, en carreras de un día ha demostrado que se sabe desenvolver perfectamente. Digo, este año, segunda en Ronde, primera en Roubaix, tercera en Estrade. Por tanto, ya veis que sigue siendo una corredora letal en ese sentido. Y yo creo que este Mundial lo ha preparado a conciencia, pues porque después del Tour solo ha hecho un día de competición. Es decir, que creo que se ha centrado muchísimo en que le salga bien. Yo creo que está también incluso muy ilusionada. Acordaros que primero no iba a venir al Mundial. No estaba dentro de sus planes venir al Mundial. Pero claro, viendo lo que pasó en el Tour de Francia, dijo, pues aquí me acaba de surgir una oportunidad que no puedo desaprovechar. Me voy a preparar bien y voy a ir al Mundial a ver si puedo ganarlo. Además, el seleccionador nacional dejó muy claro a todas sus corredoras que todas venían a trabajar para que Pauline Ferrand-Prévot pudiera ser campeona del mundo. Cosa que recordaréis que ya fue en 2014 cuando se disputó, si no me equivoco, el Campeonato del Mundo en Ponferrada. Por cierto, sus compañeras son Lea Courier, Cédrine Cherbaol, Juliette Labou, Marie Lenet, Evita Music y Maeva Skibian. Aquí dentro de esta lista hay dos nombres, yo creo, quizás tres, pero sobre todo dos, que son el de Cédrine Cherbaol y Juliette Labou, que creo que las podríamos poner en un tercer grupo de favoritas, creo. Aquí sería como un ataque sorpresa, irte por delante con alguna corredora más, ponerse a relevos, sorprender un poco al grupo y que al final por detrás no se pongan de acuerdo y te sale una oportunidad de poder llevarte la carrera. Un poco como pasó en la Amstel, creo, que estaba por ahí también Juliette Labou en ese momento. Quizás la que menos sensaciones ha dado es Cédrine Cherbaol, que la vimos bastante tostada en la crono, la verdad, bueno, en la crono, en la prueba de relevo mixto, la verdad es que dio unas sensaciones bastante malas, y Juliette Labou sí que tiene experiencias en mundiales y quizás pueda aprovechar su oportunidad, pero vaya, si les han dicho que todas a una, aquí me dejaba Evita Music, que quizás la podríamos también colocar porque es buena escaladora, porque también le gusta atacar desde lejos, quizás, lo que digo, que se meta en un grupo, que le dé un poquito de color a la carrera. Ya hemos dicho, por tanto, Denny Bollerin y Pauline Ferrand-Prévot en ese primer grupo, y además yo creo que dentro de ese primer grupo, no sé, quizás con un poco más de favoritismo, aunque Marlene Reusser, vaya, lo que está haciendo este año es espectacular, además con todos los problemas que ha tenido, se ha sabido otra vez reinventar para para ser por primera vez campeona del mundo de crono. Ya visteis la crono que se marcó, pero sobre todo me quedo con todo lo que ha hecho esta temporada, que demuestra que al final puede ser una corredora que pueda aguantar la exigencia de este recorrido y además pueda incluso a ganar. Puede hacerlo. Además quedó cuarta en Glasgow en 2023, que, a ver, no era un recorrido tan exigente, pero bueno, tenías esas subiditas y esas bajadas que al final se iban enganchando y ahí estuvo también compitiendo Marlene Reusser por ese cuarto puesto. Y luego el equipo pues tiene dos corredoras también interesantes. Una es Elisha Bay, que diríamos que sería de esas corredoras que le pueden dar color, estarían en el grupo de otras corredoras que quizás en una escapada remota pudiera dar una sorpresa. Ya sabéis que Elisha Bay también viene de hacer muy buenas carreras este año, es decir, que ha tenido un punto de crecimiento bastante bueno. Y luego está Noemi Ruck, que yo creo que también es una corredora muy válida para ayudar a Marlene Reusser a llegar pues lo más descansada posible al combate final, que serían las últimas vueltas. Y aquí también tenemos que poner, yo creo, a Elisa Longo Borghini, porque la experiencia es un grado y Elisa Longo Borghini tiene mucha experiencia, mucha sapiencia y no en vano diría que es una de las corredoras con mejor palmarés en campeonatos del mundo. Lo tengo ahora aquí delante. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 participaciones. En esas participaciones pues tiene 3 terceras posiciones, es decir, 3 medallas de bronce, sin ir más lejos la del año pasado, 2024-2020, y una en 2012.
pero es que luego tiene un cuarto o un quinto, octavos, décimos, es decir, que es una corredora que siempre que está más o menos las cosas le salen bien. A lo mejor la temporada de este año de Elisa Longo Borghini no ha sido tan espectacular como la del año pasado, pero es que claro, la del año pasado se salió de madre con todo lo que hizo en la carrera. Pero yo creo que a lo mejor eso le puede dar incluso un plus al no estar, vamos a decir, tan cansada y que pudiera hacer algo más. Me acuerdo que os dije en la previa del Tour de Francia que consideraba que este año Elisa Longo Borghini llegaba más descansada al Tour y que por eso creía que podía ser un poco más favorita. El problema fue que se puso mala en medio del Tour de Francia y no pudimos ver nada. Acordaros que no pudo salir ya en la tercera etapa. Me da que Elisa Longo Borghini además es una corredora que le gusta ser agresiva a la hora de correr, atacando, rompiendo. Ya la habéis visto antes cuando he hecho también la crónica del año pasado, que al final fue la que provocó el corte definitivo de las corredoras que se disputarían en el Mundial. Por tanto, hay que pensar que Elisa Longo Borghini puede estar también muy cerca, muy cerquita de poder conseguir lo que sería su objetivo, el objetivo de ganar el Mundial. 4 corredoras. Nos vamos al segundo grupo. Y en el segundo grupo supongo que os imagináis, ¿no? ¿Por quién voy a empezar? Y sí, voy a empezar por Kasia Nemiadoma, que también pues tiene, estoy viendo aquí un bronce en 2021 y sí que tiene luego bastantes puestos en el top 10. Problema con Kasia Nemiadoma, aparte de que es una grandísima corredora, es que yo creo que ha tenido un año muy, muy, muy irregular en comparación al año que hizo en 2024. Y bueno, esa flema que tenía de poco ganadora, yo creo que con la forma que tiene, creo que vuelve a estar dentro de la encima de la mesa. Me da a mí que le va a costar. Son de esas corredoras que sí que la veo en el top 5, pero que me cuesta verla en el top 3. Aunque seguro que una de dos, o es de las que mete hachazos y rompe la carrera, hasta que ella también reviente, o a lo mejor incluso puede estar ahí a rueda, aprovechando el momento de poder actuar. El año pasado venía muy cansada del Tour de Francia, además fue un esfuerzo bastante importante el que tuvo que hacer, si lo recordáis, para llevarse la carrera, y yo creo que vino bastante cansada, y por eso en un circuito que le podía ir bien como el de Zúrich no tuvo una actuación excelente, vamos a decir. Por tanto, confío en que Kasia pueda hacer buena carrera. Lo que es el equipo solo viene con 2 corredoras más, acompañada de Marta Lash y Carolina Perekitko. Por tanto, no va a tener mucha ayuda Kasia para estar delante, pero vaya, que suele ser una corredora que se defiende bien en la soledad. Luego aquí tenemos que he querido poner en este segundo grupo de favoritas a Kimberly Lecour. Básicamente por ese plus Africans que va a tener. Estamos en África, además Kimberly viene de hacer una temporada de ensueño, se ha dado a conocer ya mundialmente, sin duda, viene de ganar aquella Lieja, es decir, sorprendentemente, y luego, cómo no, de ganar etapa en el Tour de Francia, de ser líder en el Tour de Francia. Por tanto, es una corredora que se ha dejado ver muchísimo. La única duda que tengo es, ¿aguantará la dureza del recorrido? Pues todo va a depender de la velocidad, yo creo, en este caso. Porque si a Kimberly Lecour la dejamos más o menos tranquila, a falta de 3-4 vueltas para el final, yo creo que ahí sí que puede tener sus posibilidades, porque sí que ha demostrado que es una corredora que pasa cotas. Y yo creo que estas cotas le pueden venir bien a Kimberly Lecour. Por tanto, ¿os imagináis una victoria de Kimberly Lecour en Ruanda? Sería, un hito extraordinario. Sí que ha participado, veo, en un mundial, que fue en el de 2023,
donde quedó en la posición número 64. Pero claro, es que la Kimberly LeCour de ese 2023 no es la Kimberly LeCour de 2025. Es otra corredora, y es una corredora que la verdad está dándonos muchas alegrías. Otra corredora que pondría en este segundo grupo, no por sus estadísticas en mundiales, sería Mian Fisher Black. Pero, de nuevo, estamos hablando, lo digo lo de las estadísticas porque en 5 mundiales solo tiene la mejor posición, un puesto 12 en 2022, pero es una corredora que yo creo que le ha venido muy bien el cambio de equipo, que ese cambio de equipo la ha hecho crecer muchísimo y ha hecho una temporada bastante potable, diría, incluso una temporada donde ha estado con las mejores la mayoría del tiempo, y eso hace que podamos pensar que pueda luchar también por un top 5 seguramente. Mian Fisher Black. Además, el recorrido, yo creo que es uno de los recorridos que se le puede ajustar bien a sus características, a sus capacidades, y por tanto no me extrañaría que Mian Fisher Black pudiera tener un desarrollo interesante en esta carrera. Problema, pues que viene solo con Elia Willy, que también es una corredora que se defiende bien en montaña, y estarán bastante solas en ese sentido. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no puede Mian Fisher Black estar ahí y hacer una carrera interesante? Más corredoras. Ahora ya nos iríamos a lo que es el tercer grupo. En este tercer grupo de favoritas, diríamos que luchando por el top 10, yo creo que pondría a Liane Lippert. Liane Lippert, a lo mejor estamos otra vez, sería un poco como Kimberly LeCour. ¿Va a aguantar Liane Lippert todo este recorrido? Pues depende de la velocidad con que se disputen la mayoría de las vueltas, pero otra vez, si la dejamos a 3-4 vueltas para el final en el grupo de delante, pues entonces sí que sus posibilidades de hacer un top 10 crecen muchísimo. Sin ir más lejos, fue cuarta el año pasado, fue cuarta en 2022, quinta en 2020, por tanto tiene 3 resultados ahí en el top 5, los otros no hay ninguno más en el top 5 ni en el top 10, pero es una corredora que siempre hay que tenerla en cuenta, que es una batalladora y que ha tenido un año, pues vaya, que lo salvó un poquito con esas 2 victorias en el Giro de Italia. Tuvo actuaciones, pues el 5º puesto de la Flecha, el 3º en Ronde, que también fue una carrera muy buena la que hizo ahí Liane Lippert, y yo creo que puede tener alguna posibilidad también de ¿por qué no?, hacer esa posición en el top 10. Otra corredora que la pongo también más por correr en África que otra cosa. Si se corriera en Europa, no sé si la pondría en el tercer grupo o en otros. Y lo digo porque este año es como que ha dado un paso atrás, pero a lo mejor tira de categoría a sus 39 años, y os estoy hablando de Ashleigh Moolman-Pasio. Yo creo que Ashleigh en este momento se habrá preparado bien para este mundial, porque no sé si será de los últimos mundiales que dispute, estaba mirándolo ahora. Tampoco es que tenga grandes resultados en mundiales. Un 8º es su mejor resultado, y mira que ha corrido un puñado de mundiales desde 2011. Un 8º puesto en 2018, y luego tiene, curiosamente, 2 posiciones 11 en 2022 y 2021. Estamos hablando del top 10, y yo creo que es una corredora que está preparada para ser top 10. Y lo que digo, seguramente este año no ha tenido su mejor año, porque una de sus mejores posiciones ha sido la posición 11 en una Amstel Gold Race, cosa que se echa de menos en la corredora sudafricana, pero estamos corriendo en África y por eso la pongo aquí en este grupo, por ese plus que pudiera tener. Seguimos, estamos con el tercer grupo. Aquí me he animado a poner a Chloe Dygert, y me he animado a poner a Chloe Dygert básicamente por la gran actuación que tuvo el año pasado, donde, recordéis, fue plata en el Mundial, y eso me ha llevado a creer en ella. También en 2019 fue cuarta, 2023 no salió. Es una corredora que nos puede sorprender, porque también ha tenido actuaciones, vamos a llamar, destacadas en carreras con cotas.
Por tanto, vamos a ver si puedo hacerlo bien, si es la Chloe Dygert de los buenos momentos, aunque la única duda que nos queda es justamente cómo hizo la crono, ¿no? Es decir, en la crono demostró que el circuito se le hacía un poco pesado y a lo mejor pues también le puede pasar eso en carrera. La última corredora que os quiero poner en este tercer grupo es Uska Sigar, la corredora de Eslovenia, 28 añitos. Creo que este año está clarísimo que ha dado un salto de calidad muy, muy importante. Y me da a mí que aunque no tiene mucha experiencia en carreras de un día, ella es más una corredora de vueltas por etapas, ese punch que tiene de escaladora la puede hacer aguantar en el grupo de las favoritas y, ¿por qué no?, meterse y hacer un top 10. Por eso la pongo aquí. Yo creo que no podemos olvidarnos de ella a la hora de pensar que puede hacer un top 10 en esta carrera. Y estos serían un poco el tercer grupo. Ya nos quedarían otras corredoras y entre ellas, en estas corredoras, quiero destacar también, ¿por qué no?, a Mavi García, con sus 41 años. Vamos a ver, yo creo, no sé si va a renovar o no va a renovar un año más. Quizás esa victoria de etapa que tuvo en el Tour de Francia haga que se lo piense y que, pues, ¿por qué no?, seguir un año más con nosotros y dándonos alguna alegría. Su mejor posición, un 10º puesto en 2023. Yo creo que, bueno, top 15, podríamos luchar en el top 15. Mavi será también de las que aguante más hasta el final, a no ser que haya una táctica de ataque por parte de la selección española, que no sé si la van a tener. Y, por cierto, la selección española que va con Mireia Benito, ya sabéis que está en un gran momento de forma, con Alicia González, que ha renovado por su equipo, haciendo una temporada muy, muy decente. Sara Martín, que siempre es una gran corredora de equipo, además, quizás la veamos seguramente escapada. Usoa Ostolaza, que no sé si se le está haciendo un pelín larga la temporada, pero bueno, vamos a ver qué tal se le da también, porque sería una corredora muy interesante para el paso de cotas. Y la experimentada Ana Santesteban, que también yo creo que será una ayuda importante. Yo creo que, de todas maneras, aquí hay que pensar más en Mavi García. No sé, si Mireia Benito hiciera una trastada sería monumental, pero me da a mí que la que tiene que hacer un poco la trastada para la selección española sería Mavi García. Nos quedan corredoras como Blanca Bas, que yo creo que el circuito es demasiado duro para ella, pero el año pasado acabó en la posición 10ª y también podíamos pensar que era un circuito duro. Amanda Spratt, veteranía, buena escaladora también. No sé si estará ahí en esas, yo diría que en esas batallas antes de la gran batalla, ya me entendéis, seguramente metida en alguna escapada. Elisha Bey, que ya le he comentado antes, que me parece que es una corredora que también este año ha dado pasos adelante y es un circuito que le puede venir bien. Paulina Royaques, que a lo mejor también puede ser cómoda avanzadilla, porque yo creo que en carreras de un día Paulina Royaques no tiene tanto punch como en vueltas por etapas y sí que se podría utilizar. A lo mejor la utilizan para poner dura la carrera o quizás, pues eso, mandarla por delante para que la tengan que perseguir. Antonia Nediemeyer, buena escaladora. Vamos a ver si tiene el día. Silvia Pérsico o Mónica Trinca Colonel, que son, ya sabéis, dos buenas escaladoras también de la selección italiana. No sé si se quedarán alrededor de Elisa Longo Borghini, si las lanzarán por delante, pero son corredoras también a tener un poco en cuenta. Y ya está, esto sería un poco todo lo que da de sí esta previa del Mundial en ruta femenino, donde nos tenemos que quedar seguramente con los 4 primeros nombres que he dicho: Deni Bolerín, Pauline Ferrand-Pelot, Elisa Longo Borghini y Marlene Reuser. Entre esas 4 yo creo que está el Mundial y sería una sorpresa bastante importante que no se lo llevará ninguna de ellas. Luego ya nos quedaría, como sabéis, el segundo nivel, que hay 4 corredoras más: Anna van der Breggen, Graziane Diadoma, Nien Fischer-Black, Kimberly Lecour, que también, si ganan alguna de ellas,
sería una pequeña sorpresa. Ya del tercer grupo sería una gran sorpresa, y si fuera cualquiera otra corredora sería un pelotazo bastante importante. Pues nada, saldremos de dudas mañana y os lo intentaré contar la semana que viene en el especial En Ruta Ellas, donde os hablaré, pues, por supuesto, de esta carrera y de todo lo que ha dado de sí la Semana del Mundo de Ciclismo Femenino. Hasta entonces, sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.